el que no fue capaz de pasar. ¿Sí? Entonces, el consejo real es, si alguien pierde, por favor, cámbielo de institución, para que no quede, por un lado, pero lo ideal es, y se ha probado y se ha entendido muchas veces, que es mucho más eficaz, es mucho más eficiente, es mucho mejor inversión apoyar a los niños con problemas de aprendizaje durante el periodo escolar, que ponerlo a repetir. Eso no, pues no tiene no tiene ninguna ventaja, como lo ha mostrado la pedagogía, como lo ha mostrado la psicología y como se está viendo que es una. Entonces, es mejor hacer apoyos a las personas que tienen problemas de aprendizaje, y cuando uno lo mira por sectores, se da bastante más en el sector privado que en el público, en los colegios privados que en el público, pero es importante aprender y hacerlo. En el nivel de educación media, un primer problema, increíblemente, la media, la educación media, tiene el mismo problema de la educación preescolar. Si todos los niños quisieran entrar a la educación preescolar, no hay suficiente oferta en el país. ¿Sí? Igual pasa con la media. Si todas las personas que tienen que entrar a la educación media quisieran entrar, no hay suficiente oferta. ¿Por qué? Por alguna razón. No por alguna razón, pero bueno, se ha encontrado por qué, pero el sistema expulsa a los niños, especialmente a los 14 y 15 años. Y en algunos casos simplemente el niño no quiere volver, dice cuando se hacen las encuestas, porque es muy aburrido lo que se están presentando. Entonces hay problemas también con la forma como se hace la educación. Pero además de la insuficiencia de oferta, es un momento donde los jóvenes comienzan a buscar su orientación profesional. Porque es el momento donde comienzan a escoger qué voy a hacer yo después, cuando salga la educación. Y entonces, el acceso y las relaciones con las postmedia es muy importante, y por eso la oferta educativa debe fortalecer la orientación. El reto es que una orientación que permita acceder a ofertas pertinentes. Es decir, en general, uno toma la decisión de entrar a la universidad, digamos, hoy, y va a salir 5 años después. Entonces se necesita que haya información y orientación para saber, que le digan a uno cuál es lo más pertinente dentro de 5 años, cuál va a ser la mayor probabilidad en la ciudad o de acuerdo con donde estoy viviendo y de acuerdo con las aspiraciones que yo tengo. Ahí se necesitan muchas uniones y contactos entre entidades para que el niño para que el joven tenga la flexibilidad de pasar a una u otra cosa de acuerdo con lo que desea hacer, para que tenga más claro y tenga las orientaciones hacia dónde quiere ir y cómo puedo pasar de una ocupación a otra ocupación o de un sector a otro sector. Ahora, Colombia tiene la proporción más elevada de repetidores de cursos de todos los países que participan en PISA. Esta cosa grande aquí es la repetición, ¿sí? La repetición entre los de PISA, ¿no? 40% en Colombia, y mire, toda América Latina. Entonces nosotros tenemos mucha tendencia a la repetición, ¿no? Y eso un poco también hay que cambiar el manejo y la forma como los maestros toman la cosa. Es decir, si un tipo es indisciplinado, la forma de castigarlo no es ponerle mala nota para que repita. Es necesario que el tipo que tenga problemas pueda ser atendido y pueda ser, porque, bueno, en todo caso, este es el dato que nos está diciendo, mira nuestros retos, ¿sí? Ahora, la diferencia en la finalización en secundaria, ¿sí? Entre mujeres. ¿Quiénes finalizan en secundaria? Aquí, cerca del 2015, era el 7,8 y en el 2020 el 5,2. Hubo una disminución. Vamos, que la pandemia tuvo efectos, por supuesto, pero si lo miramos en los otros países, pues hay unos que tuvieron, obviamente Guyana tiene más, pero dentro de los que están más cercanos a nosotros, pues Brasil está mejor. Y si miramos rural y urbano, ese es nuestro gran problema. Otro problema es la parte rural en Colombia, ¿sí? Entonces, en el 2015 era 3,7% contra 5,4%.
mejoró, pero todavía nos falta bastante para lograr que acabe en la secundaria, que es, y aquí tenemos la diferencia por mujer y hombre. Entonces el quintil más pobre es el que está en azul y el quintil más rico allá. Y por quintiles. Los quintiles, y la diferencia es 41%. ¿Sí? En personas que alcanzan la finalización de la secundaria, de la media. ¿Entiendes? Okay. El gasto en los hogares. En Colombia es el 5, bueno, pasado el 5,4 en primaria, 5,7 en secundaria y en terciaria 12,7 y 12,9. Entonces, pues comparativamente tenemos un poco más en El Salvador. Pero estamos, los hogares están haciendo esfuerzo, pero falta un esfuerzo importante desde el punto de vista del Estado. Ahora, si lo miramos por fuente, que era lo último que había dicho, todavía, mire, Bogotá tiene lo que recibe del centro es esta parte SGP. Lo que recibe del Ministerio de Educación es esto. Lo que de entidades territoriales y aquí lo propio, ¿sí? Que son con recursos propios. Entonces aquí le dedica más recursos propios. Eso es una cosa que tenemos que buscar en todos los municipios y en todas las ciudades. Que se le dé prioridad al gasto en educación, ¿sí? Y eso dependerá de que logremos convencer a todos. No lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer solo desde los colegios. Bueno, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Alfredo. Creo que súper interesante tu presentación. Como siempre, creo que nos quedan varias inquietudes, ¿no? Y dejaste en punta una última, y es cómo hacemos para que efectivamente los municipios puedan destinar más recursos propios a la educación. ¿Cómo hacemos para que también modifiquemos el sistema general de participación? Esa es una de esas apuestas en educación que está pendiente, y como que uno siente que en los distintos gobiernos y en las distintas, las distintas legislaturas se va aplazando, pero o sea, sí o sí tenemos que tener más recursos para la educación. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues depende de la creatividad de todos y de las apuestas políticas, sino sí. Los presupuestos no son más que la materialización de esas apuestas políticas. Entonces, pero muchas gracias. Hay varias preguntas. Sí. Sí. Hay algunos estudios que han mostrado, entre ellos el trabajo de Borribán está mostrando que si uno tuviera el promedio de impuesto sobre la tierra que tiene América Latina, alcanza para toda la educación y le sobra. Claro, y los impuestos de la tierra son de los municipios. El problema que tenemos es la cooptación, digamos, sobre todo de clases políticas en los municipios, que no permiten que el impuesto a la tierra, que el impuesto, pues los impuestos en general a la tierra, al suelo, crezcan. Ahí, digamos, incluso el plan de desarrollo, vamos a tener a Jorge Iván también aquí invitado, pero el plan de desarrollo le está también un poco apostando a eso, o sea, cómo los municipios pues tienen más recursos vía la tierra, y que ojalá se pudieran destinar a la educación. Uno a veces quisiera casi que fuentes directas para la educación, ¿no? Porque también lo otro que puede pasar es que sube el recaudo tributario y no va con destinación específica por la misma categoría de los impuestos. Pero muchas gracias, y creo que vamos a resolver algunas de las inquietudes que tienen los estudiantes. Bueno. Perfecto. Juli, no sé si Cecilia María ya está o hacemos... Ella, no, se le pueden hacer un par de preguntas al profe y ella ya se estará conectando. Entonces hay un par de preguntas. ¿Cómo las vamos a coordinar? Vi en el Excel ya las tenemos. Juli. Sí, te parece, profe, entonces leo. Nosotros, pues, como siempre, tratamos de agrupar, porque varias preguntas, algunas se van resolviendo en la intervención de
del profe, ¿cierto? En la propia intervención, y hay otras que recogen varias intervenciones de estudiantes. Por ejemplo, aquí hay una de Valentina Vargas, Jamie Juliet Marín, Santiago Sánchez o Camilo Andrés Cortés, que pues no es que hayan hecho la misma, pero creo que recogen más o menos la misma idea. Entonces nos plantean que si hay datos que creo que el profe nos los mostró en su intervención y ya se tiene claro que la educación es la mejor inversión que podemos hacer si queremos salir de la pobreza. ¿Por qué los gobiernos destinan tan pocos recursos en la educación? Y otra que va muy ligada a esta intervención es si se puede romper ese vínculo histórico entre inequidad y falta de accesibilidad a la educación. Son como esas dos las que más se pueden recoger en las intervenciones. La afirmación, hay dos ciencias, digamos, que tienen una afirmación importante para eso. La primera, dijimos lo de la economía, que está diciendo, mire, es muy rentable si usted comienza antes de los 3 años. Los psicólogos dicen, si usted comienza antes de los 4 años, si usted comienza antes de los 4 años, puede incluso cambiar el IQ de la gente y puedes compensar esa desventaja que tenía, la puede compensar con una educación de buena calidad. Entonces, no solamente, ¿cómo hace? Se puede, es decir, la educación es un medio para superar las desventajas que tiene socialmente. La neurociencia nos dice, si logramos que entre antes de los 3 años, la persona va a tener un crecimiento del cerebro mejor y va a tener más ligazones de las neuronas que le permiten darle una mayor posibilidad después de aprender y una mayor posibilidad hacia el futuro. Y esa medición, por ejemplo, que hace Heckman es una medición de largo plazo, que mira cómo funciona y cómo realmente logra superar la desventaja y incluso subir por encima de esa desventaja. ¿Sí? Entonces, es un medio real para superar la inequidad el tener el acceso. Pero, nuevamente, si no convencemos a todos, entonces los recursos que tenga se dedican a otra cosa. ¿Sí? Entonces, es necesario que sea un esfuerzo de todo el mundo y que logremos demostrar y que la gente tenga todas las formas de ver que sí es en realidad, que si usted logra dar educación de buena calidad, logra superar esas desventajas socioeconómicas que son tan comunes en nuestro país. Yo no sé si quedó contestado o hay alguna otra duda. Profe, tienes micrófono cerrado. Estaba diciendo que quedamos inspirados para buscar nuevas formas de financiación. Es que si no buscamos nuevas formas de financiación, pero también hacemos más eficiente el gasto, ¿no? Porque creo que esa es otra de las apuestas que deberíamos mirar, cómo efectivamente estamos gastando, cuál es esa estructura y cómo realmente lo que impactamos finalmente es la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Entonces creo que eso es muy importante. Creo que ya está Cecilia María conectada. No sé si le damos paso y después seguimos, como si te parece, respondiendo algunas inquietudes. Hola, Cecilia María, ya te presenté, ya. Qué gusto. Buenas. ¿Cómo estás? Qué gusto de verdad verte. Le estaba contando a nuestros y nuestras estudiantes que de verdad es un privilegio tenerte en esta clase en la universidad. Pues ya contamos de tu trayectoria, de tu hoja de vida, de todos los aportes que le has hecho a la educación, que también gracias a esta virtualidad podemos tenerte aquí hoy. Ella está afuera y muy generosamente nos está haciendo esta compañía aquí virtual. Entonces, Cecilia María, sin más preámbulos, porque ya les conté a los y las estudiantes quién eres, pues vamos a escucharte atentamente y nuevamente agradecerte tu participación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante estar aquí, muy interesante oír las preguntas. Yo tengo una presentación. El problema es que yo la quisiera pasar, pero no sé cómo moverla aquí o si que quieres me la mandas. Pues yo la tengo. Si quieres se la proyecto, profesora. Listo. Entonces ya te la proyecto. Sí, que me la proyecten y yo
hice esto con las preguntas que me mandaron, obviamente que puede haber algunas repeticiones con lo que se ha hecho o con lo que se va a hacer después, pero bueno, me voy a lanzar así. Y de todas maneras, como decía alguien, cuando nos cansamos de repetir, empezamos a oír. Entonces si hay repeticiones me van a perdonar, o si se van a repetir cosas después también, pues yo creo que lo más interesante es realmente tener la visión global del sistema. Yo voy a hacer una descripción general del sistema, después voy a hablar de cada uno de los niveles y de sus retos, y bueno, los retos realmente los acomodé después de cada uno de los niveles. Pasemos, entonces empiezo por educación inicial. Bueno, las características generales, y ahí están un poquito los números de estudiantes, que realmente es un sistema muy retador en términos de números. O sea, en educación inicial, en atención integral de 0 a 5 años, que implica protección, nutrición y educación, tenemos 1.400.000 niños. El ministerio, en este tipo de educación, el Ministerio de Educación Nacional financia 159.000. Y por otro lado, en las transiciones, en transición tenemos, porque es distinto la atención integral a la transición son las transiciones que hay en los colegios, hay 645.000 niños. En la educación básica, obligatoria y media, en primaria tenemos 4.100.000, en secundaria tenemos 3.200.000 y en la media tenemos 1.151.000 estudiantes. En superior tenemos la universitaria 1.500.000, la técnica profesional 74.000 y la tecnológica 616.000. Y en educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es decir, abarca muchas más cosas, tenemos pues 2.500.000 estudiantes. De manera que es como para dar en términos de los estudiantes una visión. Sigamos un poco con las coberturas brutas y netas. Yo me imagino que ustedes ya saben que las coberturas brutas es como la capacidad que el sistema tiene en cada uno de los niveles, y la neta es realmente los muchachos que están en edad, que están matriculados. Entonces hay una diferencia, por ejemplo, en general, dijéramos, tenemos 102% de capacidad, y en general en todos los niveles, y la cobertura neta es el 91%. En transición, obviamente, tenemos 87% en capacidades, pero 62% son los niños que están en edad allí. La tasa de cobertura en primaria está en 106, pero los que están efectivamente en edad son el 88%. En secundaria 109 y los que están en edad el 80%. Se va, diéramos, aumentando la diferencia entre bruta y neta en la medida en que corremos por el sistema, pues obviamente porque hay gente más grande, por ejemplo, haciendo secundaria, pues se salió que alguna cosa, pero volvió a hacer secundaria, entonces los tenemos en el sistema, pero están fuera de edad. Y en la media es el 90% que tendríamos, mucha gente que está haciendo el bachillerato por muchos medios, cuando ya está mucho más grande de lo que debería estar, y tenemos apenas el 48% de muchachos en edad. Lo de la edad es importante, no es trivial, porque la verdad es que en la medida en que la gente hace su trayectoria, dijéramos, desde preescolar hasta la media, pues tenemos realmente más posibilidades, dijéramos, de calidad misma. De manera que una de los retos que vamos a ver que tenemos es que realmente las trayectorias de los muchachos se den relativamente en las edades que se necesitan dar. Eso en términos de calidad es importante. Aquí se ven pues las trayectorias, esto es un embudo, ¿cierto? Tenemos, pues en transición tenemos menos bruta y menos neta, en básica primaria tenemos un poco más y después vamos perdiendo gente por la tasa de deserción, que ahí la vemos abajo, en cada uno de los niveles. Esa es la intraanual, pero si uno la acumula, pues obviamente es mucho mayor. Y vemos pues ya que en superior pues también tenemos, ya perdemos muchachos que acaban la media y tenemos menos coberturas en lo superior. Sigamos. Bueno, el marco jurídico, creo que
creo que hasta ya lo han visto, pero pues yo lo que quería hacer un recuento. Tenemos la Constitución del 91 que nos da un marco muy importante, que se plantea la educación como derecho, que plantea la descentralización de la básica y que da autonomía a las universidades. Digamos que esos principios que son constitucionales, pues son los que desarrollaron después varias leyes. Al 60, del 93, que hay una distribución de los recursos y las funciones en educación básica y media, pues en toda la parte de básica y media, no toca la educación inicial ni toca la universidad, y lo que se decía, pues lo que interpretó esta ley es como la Constitución decía: usted pasa funciones, pero tiene que pasar la financiación. Entonces, en la ley 60 del 93, pues se dijo cómo se iban a distribuir esos recursos para garantizar las funciones que venía haciendo el gobierno central. Y es muy interesante porque sí se ha realmente, relativamente garantizado esto, y tanto que pues todavía está funcionando la descentralización. Antes teníamos muy pocos periodos en que funcionaba la descentralización, pasábamos las entidades territoriales, todo el siglo XX fue eso, y no funcionaban las entidades territoriales, la volvíamos a centralizar y no funcionaba en el gobierno central, descentralizábamos y no funcionaba. Bueno, desde el marco de la Constitución estamos descentralizados y tenemos muchas críticas frente a eso, pero más o menos la descentralización se ha mantenido, y esto porque la nación garantiza especialmente la planta docente. Ahora vamos a ver otros problemas que hay en esa financiación. La ley 30 del 93 le da autonomía a las universidades públicas, y si hoy bien vemos que es un problema muy grande para las universidades públicas lo que plantea esa ley, en ese momento fue muy revolucionaria porque a las universidades públicas se les pasaba menos o más plata de presupuesto, pues según el presupuesto de cada año. En ese momento lo que se dijo es: por lo menos se les tiene que pagar en términos reales, o sea, lo que tuvieron más la inflación, a las universidades públicas no se les puede bajar. Lo que pasó a la larga es que simplemente los gobiernos, incluido en el que yo estuve, pues pasábamos lo básico, pues porque finalmente no se le podían poner indicadores a las universidades. Tú les mandabas el bloque y las universidades podían o aumentar cobertura o no aumentar cobertura, o mejorar calidad o no mejorar calidad. Pues estoy hablando de las públicas, ¿no? Porque este es el subsidio a la oferta. Pero entonces, inclusive hay unas platas adicionales que pasa el gobierno central, pero trata de que no vayan al bloque, o sea, por proyectos, por cualquier cosa, pero no van a mantener la universidad, que es el problema que tienen de desfinanciación en este momento las universidades, y por lo que se tiene que efectivamente cambiar la ley 30 para que eso permita no ir todo a la base, sino que permita cierta flexibilidad para que los gobiernos también aumenten los recursos, pero los aumenten de alguna manera exigiendo pues una reciprocidad de las universidades. La ley 115 del 94 plantea la obligatoriedad hasta la básica. Antes no teníamos la obligatoriedad sino hasta la primaria, y aquí se va hasta la básica, es decir, hasta el noveno obligatorio. Plantea el programa educativo institucional con unas áreas básicas y con unos proyectos transversales. Aquí hay una gran discusión sobre esta ley, porque pues no plantea como un currículo único, obviamente que dice que el ministerio da las alternativas, y dependiendo mucho de la incidencia que tenga que hacer el ministerio, pues da más o menos lineamientos, pero no hay un currículum nacional, y se plantea mucho que son las instituciones educativas con estas áreas básicas y con estos proyectos transversales que deben estar contenidos en un proyecto educativo institucional, pues deben adaptar los contenidos. Entonces ahí pues hay discusiones con el Congreso, porque el Congreso siempre quiere meter más áreas básicas. Cada congresista quiere que metamos una materia más, y pues finalmente las instituciones se ven muy sobrepasadas por la cantidad de prescripciones que hay en términos de cátedras. Sin embargo, no hay un currículum nacional. Pasemos
aquí está la ley 715 del 2001 que reforma la ley 60 y que plantea que la plata se distribuya, es temporal y fue temporal realmente, pero que la plata se distribuya de acuerdo con el número de niños atendidos. Esto fue realmente esto fue muy efectivo para el crecimiento de las coberturas durante la primera década de este siglo. Y dio unas autorizaciones para que se estableciera un nuevo estatuto docente. Entonces, en este momento el país tiene 2 estatutos. Uno es el Estatuto 2177 que se hizo en el 68 y otro es el Decreto Ley 1248, que es el nuevo estatuto docente. Después, la 1324 plantea todo el sistema de evaluación de estudiantes y la ley 1064 del 2006 se dictan normas para el apoyo a la educación, para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo. El resto de leyes, ha habido más leyes, no muchas, y eso yo creo que es una ventaja de nuestro sistema, que no ha habido tantas leyes, pero es la 1075 del 2015, que el decreto, ustedes pueden encontrar ahí toda la legislación. Es muy interesante porque hay un decreto único que recoge las leyes anteriores y se va actualizando, de manera que si todas las nuevas leyes, todos los nuevos decretos se van introduciendo en este decreto, que es muy interesante tenerlo en mente. Sigamos. Bueno, ¿cómo se da la financiación? Colombia invierte 5.9 del PIB en educación, si estamos hablando de gasto público y privado, desde la primaria hasta la superior, y el promedio de la OECD es menor. La proporción de gasto público en la OECD es mayor, pero dijéramos que es menor que Colombia en términos del PIB. Está en un gasto razonable si le sumamos el privado. Bueno, y es el 13% del presupuesto general de la nación en el 23. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, Colombia tiene el 1.9 es privado, el 3.9 es público. Chile tiene 4.2 privado y esto todo es en relación con el PIB, o sea, las proporciones son muy distintas. Finlandia es prácticamente todo público, todo el gasto público. El promedio de la OECD es 4.1 en porcentaje del PIB en el público y 0.8 en el privado. Sigamos. Sin embargo, pues ahí lo que tenemos claro es que el porcentaje del PIB es una cosa, pero el gasto efectivo es otro, porque los PIB, obviamente los PIB son distintos. Entonces, mientras el gasto por estudiante nuestro era de $3.000, $3.700, los países de la OECD en promedio están gastando $10.000. Entonces ahí están las diferencias importantes y ahí están pues parte de algunos problemas que nosotros tenemos. Sin embargo, como les digo, el esfuerzo frente al PIB es importante. Sigamos. Bueno, entonces ya voy a pasar un poco sobre cada uno de los niveles. Tenemos primera infancia. El concepto de la educación de 0 a 5 años, que me imagino que ya lo tocaron en la charla anterior, se introduce realmente en la política a principios de este siglo, aunque ya se venía hablando, sobre todo en la última década del siglo pasado, se habló mucho, dijéramos, de la importancia de la formación a este nivel. Aquí lo que tenemos es que en primera infancia tenemos en educación inicial, entonces, bueno, hay ese concepto de 0 a 5, que junta además protección, como les decía yo, junta protección, junta educación y junta inclusive nutrición. Se había empezado, dijéramos, en el país a proteger la infancia con el ICBF, pero empezamos a decir es que la protección no es suficiente. El ICBF sí había hecho algunos pinitos, dijéramos, en plantear educación, pero ya se empezó a decir, no, aquí tiene que haber educación, y educación no quiere decir educación formal, quiere decir mucho educación, desarrollo de competencias a través del juego, a través de que tuviéramos unas cuidadoras que efectivamente pudieran desarrollar competencias en los niños, y
entonces, en niños y niñas atendidos en educación inicial es el 48%, 2.400.000, perdón, en general, con preescolar. Ya con educación integral es menos, es 1.400.000, o sea, el 29% de los niños en edad de 0 a 5 años están en una educación integral, que los tengamos no solamente, dijéramos, en protección, sino que adicionalmente les desarrollamos competencias. Esto se hace por diversas modalidades. Pero hay una diferencia muy grande entre la parte rural y el área urbana. O sea, en la parte rural, pues realmente hay 20 puntos menos de cobertura. Y el 70% de los niños de los quintiles más pobres están en la casa. Sigamos. Hay muchas modalidades de atención, hay hogares comunitarios del ICBF, están las madres comunitarias, están los hogares infantiles que el ICF y las administraciones locales tienen, están unos centros de desarrollo infantil que también son del ICBF y de las administraciones locales, y están los jardines infantiles públicos y privados. Además están los niveles de preescolar de instituciones educativas públicas y privadas. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son los retos de este nivel? Bueno, primero, pues la ampliación de la atención inicial, especialmente hacia los vulnerables, porque adicionalmente el preescolar está muy bien para los niños que no son tan vulnerables, el preescolar inclusive de las instituciones, pero ahí inclusive tenemos un problema cuando los niños de 3 años van a entrar a una institución pública muchas veces, o de los 5 años, las madres no los quieren llevar porque es que los horarios no les dan. Allí las madres necesitan que el niño esté más tiempo en el hogar, y entonces hacia este 70% de los niños más vulnerables entre 0 y 5 años, pues es importante extender los programas de educación integral. La financiación viene de muchas partes, pues aquí hay parte del gobierno central a través del ICBF, a través del Ministerio de Educación también hay platas, pero también a través de las ONGs y a través, obviamente, de lo que pagan los padres de familia. Entonces, es una financiación que viene de muchas partes y que es necesario incrementar de manera importante. Hay que mejorar la gobernanza porque aquí están metido mucha gente. Entonces, la coordinación, dijéramos, entre el ICBF, el ministerio, las administraciones locales, pues muchas veces hacen muy complicada la gobernanza de este sector. Nosotros estuvimos estudiando muchas alternativas y la que mejor vimos era como una junta que trabajaba en conjunto, pues los objetivos del sector y la financiación, en donde entraba mucha gente porque en general en todos los países entran muchas instituciones a atender este nivel. Eso nos permitiría establecer un sistema de información confiable. En este momento, pues estamos dando estas cifras, pero realmente esa información no es tan confiable a nivel de matrícula de cada niño con nombre, y es importante, dijéramos, tener esa información, pues para saber efectivamente quiénes son los que están por fuera y para buscarlos, en fin, para muchas cosas, y ese sistema de información no es tan confiable. Hay que mirar que hay unas entidades territoriales que han desarrollado unos programas muy exitosos que deberíamos ampliar, pues que han llegado realmente a ampliar coberturas de manera muy importante con modalidades distintas, y pues yo creo que las tenemos que mirar. Y bueno, y aquí era el problema que les ponía un poco cómo enfrentamos ese problema, que en los 3 años de preescolar en las instituciones formales pues no responden a las necesidades de los padres y más fundamentalmente de las madres de familia que trabajan. Bueno, entonces sigamos. La educación básica, voy a pasar muy rápido porque yo sé que esto lo van a volver a retomar más allá. ¿Cómo es como la gobernanza? Y yo lo pongo a propósito, empiezo con la sede educativa y termino con el ministerio. Siempre ponemos la pirámide al revés, pero debe ser una aspiración del sector de cambiar realmente esas relaciones y empezar realmente con la gente que está al frente, lo que llaman en general el front desk, que son las sedes educativas y las instituciones educativas, que son las que efectivamente hacen el milagro de la calidad educativa. Son esas instituciones las que están en contacto con los niños y con las familias. Tenemos las sedes educativas, pueden ser muchas,
que están agregadas en instituciones educativas. De públicas tenemos 43.000, de privadas tenemos 9.000, de instituciones, ya como instituciones que articulan algunas de estas sedes, hay 8.000 sedes públicas, 8.000 instituciones públicas y 9.000 privadas. O sea, las instituciones educativas públicas tienen muchísimas más sedes que las instituciones privadas. Tenemos después las secretarías de educación que deben respaldar estas instituciones. Tenemos 97 secretarías certificadas. Hay 65 municipales, los municipios mayores de 100.000 están certificados y deben tienen descentralizada la administración de la educación, y hay 32 departamentales que se encargan de los municipios más pequeños o los que no están encargados de la educación. Entonces son 97 entidades locales, y finalmente pues está el ministerio, que debe, dijéramos, responder a todas las necesidades de las secretarías. Pues debía venir de arriba para abajo. ¿Cuál es la evolución de la cobertura? Pues aquí ustedes la ven. Pues obviamente es más difícil aumentar la cobertura cuando estamos ya en niveles mayores, y sobre todo garantizar que los niños no se vayan para garantizarles toda la trayectoria, y ahí están ya los problemas, dijéramos, que encontramos para realmente garantizar coberturas totales. Sigamos, pero pues dijéramos, estamos como lo habíamos visto. Aquí yo quise poner, de todas maneras está bajando la matrícula porque tenemos un cambio demográfico importante, están bajando los niños en edad de estudiar. Pero lo que ha pasado, pues entonces pasamos de 11 millones en el 11 a 9 millones en el 21. Y sin embargo, pues hubo un importante aumento de la población de la migración. Como ustedes saben, pues tenemos casi 500.000 muchachos venezolanos en la educación media, que ha inclusive amortiguado esa caída por el cambio demográfico. Sigamos. Aquí, en términos de calidad, está pues lo que hemos llamado todo el sistema de evaluación, que finalmente es una señal, no es un currículum, pero sí aquí hay unos estándares de competencias que deben orientar las instituciones educativas. Entonces, y a mí me pareció muy interesante que el nuevo gobierno planteara que va a fortalecer la evaluación de primera infancia, ¿no? Ahí hay unos descriptores en el ministerio de las competencias que se deben desarrollar en la primera infancia, pero buenísimo que ahora vayan a hacer evaluación. Hay una evaluación, y obviamente hay unos estándares en quinto elemental, unos estándares en noveno, unos estándares que es el saber 11 tradicional, y adicionalmente tenemos un saber de técnicas y tecnológicas y un saber pro. ¿Qué pasa? Los evaluamos, pero además son las competencias, hay una definición de esas competencias para saber lo que podemos evaluar. Entonces, por eso lo ponemos así, porque obviamente las competencias, las básicas son las mismas, pues saber leer, saber escribir, desarrollar pensamiento científico y desarrollar pensamiento matemático, pero se van volviendo más complejas en cada uno de los niveles, y se deben evaluar, pues, o ahí se deben evaluar la trayectoria de los niños. Sigamos. Entonces, bueno, aquí está lo que digo, y nosotros además nos evaluamos en pruebas internacionales como PISA, como me imagino que Alfredo habló sobre esto, también en el laboratorio latinoamericano. Sigamos. Ya pues también creo que, me imagino que Alfredo también habló de esto, pues de cómo los resultados de matemáticas y lecturas, pues más que mejorar, más bien van disminuyendo. Sigamos. En las pruebas nacionales, pues, y las brechas que se determinaron en la pandemia, que se crecieron entre privado y público. Sigamos. En PISA, pues, yo no diría que hemos desmejorado, pero dijéramos que no, tampoco mejoramos mucho en términos de los aprendizajes que nos medimos en PISA. Lo de PISA es muy interesante porque nos medimos con otros países. Sigamos. Y aquí paso pues, a uno de los elementos más importantes en la básica para la calidad. Hay 471.000 docentes, 326.000 en el público y 145.000 en el privado. 56% están en el estatuto nuevo,
que establece que se pueden evaluar, 44 están en el estatuto tradicional, 80% de los públicos están vinculados en propiedad, pero hay un 20% que no está vinculado en propiedad, que trae problemas, porque la vinculación en propiedad es muy importante, porque pues permite una estabilidad a los maestros y además deben hacer un concurso para entrar. Entonces, dijéramos de que lo que hay, que tenemos muchos problemas en la formación de los docentes y lo que sea, pero con los concursos pues estamos escogiendo lo mejor de lo que hay en el mercado. Y sin embargo, pues tenemos un 20% de provisionales que yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, dijéramos, porque efectivamente pasen por los concursos y entre pues la mejor gente al sistema educativo. Sigamos. Aquí está la financiación de la básica. Bueno, aquí está la financiación total, pero abajo tenemos más la básica. En el presupuesto nacional de la nación tenemos 405 billones, 54 billones, ahí está funcionamiento, porque están las universidades un poco y está la inversión, está el funcionamiento en general del sector. Y después está el gasto de las entidades territoriales, que básicamente es el Sistema General de Participaciones. Ahí estamos, tenemos 50 billones, es la plata del Sistema General de Participaciones. Las entidades territoriales ponen el 12% de recursos propios y el 3% viene del sistema de regalías. Pero en ese Sistema General de Participaciones, que como vemos es la parte más grande de la financiación de la básica, básicamente la plata se va para la prestación del servicio. Y ahí los enredos que tenemos, y un poco retomando lo que decía Edna, es que inclusive tenemos como poca flexibilidad en las entidades para hacer una buena repartición de los maestros, y pues además de que la plata, pues probablemente hay problemas de plata, pero no sabemos efectivamente si con la plata que tenemos, pues la estamos dedicando a donde deben estar los maestros, y en ese sentido, pues tenemos muchas ineficiencias, pero prácticamente el 90% de la plata del Sistema General de Participaciones se va hacia el pago de los docentes. Hay una pequeña plata que se va en calidad, tanto para los municipios que no están certificados como para las instituciones educativas, que hay una plática que se les manda, pero diéramos que el grueso está en lo que se le pasa a las instituciones, a las secretarías certificadas, y se va casi todo en maestros. Entonces, pues queda poca plata para hacer, para textos, para todas las otras cosas complementarias que son importantes. Digamos. Entonces, ¿cuáles son los retos en este nivel? Pues garantizar las trayectorias completas, en especial el tránsito de la media y su terminación, porque lo que veíamos es que realmente en la deserción y todo esto nosotros hemos mejorado mucho, pero de todas maneras se nos va perdiendo gente y no está llegando la gente hasta la media. Entonces ahí dijéramos, de garantizar las trayectorias completas es muy importante, es un reto complicadísimo que tenemos. Los problemas de financiación, que todo se vaya para la nómina, los criterios de cómo se reparte esta plata, pues es una de las cosas que probablemente va a venir en un cambio de reglas del juego y de la ley. La capacidad de las secretarías de educación realmente de racionalizar, por ejemplo, la planta, de manejar las cosas con mucho trabajo sobre sistemas de información y sobre información real. Las zonas rurales, la dispersión de los estudiantes en zonas rurales es un reto enorme para la educación básica y media, y especialmente ya cuando empezamos a llegar a la media, pues es muy complicado tener instituciones educativas cuando hay en unas veredas 5 estudiantes, y entonces hay que tener laboratorios y hay una cantidad de cosas adicionales que les tenemos que poner para tener educación de calidad. La evaluación de las instituciones y los planes de mejoramiento, y a veces la multiplicidad de programas con los que les llegamos, o sea, más conciencia de las instituciones sobre esos planes de mejoramiento, que
hay una autonomía muy importante que les da la ley 115, pero no necesariamente tienen la capacidad efectiva de ejercer esa autonomía que les da la ley. Y también la multiplicidad a veces de programas que les llegan y que el rector no es capaz de decir que no, porque de alguna manera son algunos recursos que les llegan adicionales, pero a veces no son articulados y son muy dispersos. Y en cuanto a los docentes, pues aumentar la planta de personal en propiedad, establecer el marco de la formación docente, porque no tenemos claramente a los docentes. Bueno, primero hay una educación inicial que es muy importante fortalecerla y mejorarla, pero también hay una formación en el in situ que hay que, es decir, que hay que vincularla más. O sea, hacemos mucha capacitación teóricamente, pero no la tenemos como armada para que realmente los profesores transiten esto desde su problemática misma. Y obviamente la evaluación de los docentes, que siempre ha sido una problemática importante, de cómo, quién y cómo se evalúan, porque de alguna manera habrá que evaluar, pero no, inclusive no es en términos punitivos, sino en términos de cómo pueden mejorar ellos su acción sobre los estudiantes. O sea, no es evaluarlos per se, sino realmente evaluarlos en función de lo que le pueden dar a los estudiantes y de cómo pueden mejorar, es decir, cómo se les ayuda a que mejoren su accionar. Sigamos. Vamos a pasar a educación superior, y en educación superior, pues aquí está la educación media, pero aquí está, es decir, pasamos de la educación media académica o media técnica, tenemos esas dos alternativas en la media, y podemos pasar a educación profesional o a técnica profesional, tecnológica después, o profesional universitaria. Ahí teníamos muy claramente definidos antes unos ciclos propedéuticos. Ahora en algunas cosas funcionan y en otras no, porque obviamente la parte técnica ha reclamado mucho que ellos quieren una trayectoria independiente que no todo el mundo tiene que ser profesional. Sin embargo, aquí pues hay un problema del mercado laboral en donde obviamente se le reconoce más a un profesional que a un técnico. Entonces, pues muchos de los técnicos empiezan por la técnica y acaban en la profesional universitaria si tienen capacidades, pero dijéramos que pueden ser dos caminos distintos. Y arriba están los posgrados. Por un lado, pues los mercados laborales que nos exigen una cierta y determinada formación y que cada vez más están exigiendo unas formaciones que no necesariamente son las formales, sino una educación que nosotros llevamos aquí para el trabajo, pero pues, que pueden ser cursos propios, entrenamientos especializados. Sigamos. Entonces, la distribución de la matrícula, allí está un 64% es universitaria, 25% es tecnológica, 3% técnica, un año, y pues hay otro tipo de formaciones ahí que es 8%. El SENA de la técnica tecnológica representa el 65%, realmente una educación muy pública, la técnica y la tecnológica. Ahí lo que pasa es que sí tenemos una deserción intraanual muchísimo mayor en técnicos y tecnológicos, el 14% y 8% en universitarios. Eso nos da un cierto nivel también de calidad, o sea, esta deserción tan alta en los técnicos y tecnológicos nos está calificando un poco pues la necesidad de cualificar y mejorar ese tipo de formación. Sigamos. En educación superior, aquí está desagregada por sector, entre público y privado. Estaba bastante pareja hacia el 16 y el 17 y ya últimamente pues se ha privilegiado la oferta pública. Hay obviamente en general un golpe duro para las privadas y es que pues, el cambio demográfico ha pegado mucho más en las universidades privadas porque pues obviamente son los estratos más altos los que tienen un cambio demográfico más amplio, entonces pues la gente no tiene con qué pagar la universidad, no tiene con qué pagar las universidades privadas y obviamente pues esto se tiene que compensar o con universidad pública o con subsidios y créditos. Sigamos.
Entonces, ya habíamos visto que tenemos que el 54% de los jóvenes entre 17 y 21 años están en la educación universitaria. De esos 691.000 están en la tecnológica. Y de esos 453.000 están en el SENA. El SENA, pues en términos de los tecnológicos, pues también es una competencia importante porque desde que realmente ellos entraron, sobre todo para la técnica profesional, en todo el sistema de aseguramiento de la universidad, pues son una competencia importante para los privados en este nivel. Sigamos. Bueno, ¿cómo es la gobernanza del sistema? Ahí está el MEN, que tiene la política de fomento y inspección y vigilancia, pero aquí sí tenemos, dijéramos, una mayor, y esto pues se corresponde con la autonomía. Tenemos el CESU, que lo eligen las universidades, son los rectores de universidades elegidos por el resto de universidades, que debe colaborar y ayuda a la formulación de la política. El CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, que también se elige por los rectores y son, estos ya sí son profesionales que están en todo el proceso de acreditación de las universidades, y el CONACYT, que nació posteriormente. El CNA nació a finales del siglo de los 90, el CONACYT nació en este siglo, en la primera, por allí en el 2004-2005, y se creó para reemplazar lo que hacía un poco el ministerio. El ministerio daba los registros calificados, y lo que se crearon fue estas comisiones que con gente y académicos hacen la evaluación de los nuevos programas y los registros calificados. Entonces, el CONACYT está en la parte de registros calificados. Esto es la creación de instituciones y la creación de programas. Y ahí hay una serie de profesionales, de gente de las universidades que hace las evaluaciones, y estas, que son los pares, y el CONACYT, que son estas comisiones, son los que deciden que un programa salga o que no salga. Esto lo coordina el ministerio, pero efectivamente está bastante en manos de académicos. El CNA ya da las acreditaciones de calidad. Bueno, entonces ahí dijéramos que hay bastante participación de las universidades y de los académicos en la administración del sector. Sigamos. Está, además de estas acreditaciones de calidad y de las garantías mínimas, que son los registros calificados y de la calidad, pues están los exámenes de Saber Pro. Estos exámenes, pues ahí vemos también un pico hacia abajo en el 21 en los resultados de estos exámenes. Estos exámenes son obligatorios para las instituciones, no son requisitos de grado, pero sí son importantes son obligatorios para las universidades. Las universidades deben llevar a sus muchachos cuando terminan, y pues esa información es muy valiosa, dijéramos, en términos de lo que reciben los muchachos. Ahora, yo creo que es más valioso aquí el valor agregado que dan las universidades, y eso lo ha estado tratando de medir el ICFES, y realmente tiene resultados interesantes, porque obviamente de acuerdo con el bagaje que el muchacho traiga de la educación básica o de sus casas mismos, pues va a haber muchas diferencias en los resultados de las universidades. Por eso lo más importante es ver cómo entra el muchacho con los exámenes del ICFES y cómo sale, o sea, cuál es el valor agregado que le da la universidad, porque pues el esfuerzo de la universidad está por allí. Sigamos. Bueno, esto ya más o menos se los dije. Hay un sistema de aseguramiento que son condiciones básicas obligatorias para la creación de programas. En este momento tenemos más o menos 300 instituciones de educación superior y 11.000 programas de educación superior. Y hay un sistema de acreditación de calidad que es voluntario, que en este momento el 25% de las instituciones, que es el 22% de la matrícula, ha pasado por ese sistema de acreditación, que ahora pues se está reevaluando, y que en un momento yo creo que ayudó mucho a mejorar la calidad del sistema, pero pues que en este momento hay algunos cuestionamientos importantes. Pasemos ya a los retos de este nivel.
Entonces, pues obviamente ampliar el acceso, y eso lo tiene muy claro el gobierno y lo tuvimos muy claro con todas las manifestaciones y las exigencias del paro del 2021, de la necesidad de ampliar el acceso. Es muy importante, y yo creo que obviamente esto va muy ligado a los cambios de la financiación de la universidad pública, que yo creo que es importante que se modifique la ley 30, que se pueda ampliar la financiación de la pública, pero que esto no vaya realmente a compensar completamente lo de lo privado, porque hay una capacidad importante en los privados, y por eso me pareció interesante que en el plan de desarrollo se planteara también, por ejemplo, el crédito contingente, que es un crédito que los muchachos sacan, pero que pagan de acuerdo con el salario que van a salir ganando, que en el fondo pues es sensato. Y que se den también algunos incentivos, porque si simplemente ampliamos la pública pero disminuimos la privada, no vamos realmente a ampliar el acceso. Hay un problema de distribución regional y de las densidades. No es fácil, lo viene diciendo este gobierno, pero pues vamos a ver cómo lo implementan, crear universidades en todas partes, porque realmente en regiones muy poco densas es muy problemático crear universidades porque no tienen la capacidad. Es decir, las universidades con capacidad de calidad, lo vemos claramente, son las universidades realmente que tienen un buen número de matrículas, porque ¿cómo garantizas tú la investigación, los laboratorios, las bibliotecas, en fin, para muy pocos alumnos? Es muy difícil generar realmente esa calidad. Entonces, dijéramos que pues hay alternativas, es llevar las buenas universidades con programas a esas regiones, y yo creo que es importante. La virtualidad nos está ayudando a llegar a esas regiones, pero ahí dijéramos que es un reto pues difícil esto de acercar la educación superior a zonas poco pobladas, poco densas. Bueno, la financiación de la pública, el cambio de la ley 30, yo creo que va a ser muy importante. Como les digo, el plan plantea créditos y subsidios que me parece que se tienen que llevar en paralelo, porque tampoco las universidades públicas pueden crecer tanto frente a los 500.000. Ahora les dijeron, bueno, somos capaces de ampliar 80.000, pero para ampliarlos con calidad, pues eso no es tan rápido, y si vaciamos las universidades privadas, pues vamos a volver a generar esa problemática. Bueno, la inflexibilidad del sistema de aseguramiento de la calidad es uno de los problemas que se ha planteado y que está abordando el ministerio en este momento. El cambio demográfico, como les decía, especialmente para las universidades privadas, está haciendo un lío. Y ahí la compensación entre privado y público de que les hablé, la financiación de la investigación. Es un lío que tienen muchas de las universidades, porque es que financiar con las matrículas de los muchachos de investigación es muy complicado, y allí pues sí hay que hacer un esfuerzo por ligarse con el sector privado, porque el sector privado necesita investigación. Yo creo que debía financiar parte de la investigación de las universidades, pero también pues incrementar el presupuesto del gobierno central para investigación, que básicamente va hacia universidades, realmente donde está la mayoría de los doctores y donde está pues la investigación mayor es en las universidades, pero pues realmente hay que mirar cómo se financia. Y bueno, y esto todo va ligado con crecientes costos de cómo asumimos pues la calidad, más ligada con crecientes costos del nivel del superior. Sigamos. Y finalmente la educación para el trabajo, que yo creo que en este momento pues también es una parte de la alternativa de esos muchachos que se planteaban sin alternativa para vincularse al mercado laboral. Obviamente que este sector sí tiene que ser muchísimamente más, tiene que tener mucha más ligazón con el mercado laboral, y hay 500.000 estudiantes, o había 500.000 estudiantes en el 21, 5% pública y 94% privado por la presencia tan importante del SENA. Técnico laboral es un poquito menor el porcentaje que el otro nivel técnico, que ya es más profesional. Sigamos. ¿Cuáles son los retos de este nivel? Bueno, el SENA es el principal oferente de programas de educación para el trabajo, es una concentración muy grande en el SENA.
pero en la medida que, entonces el reto es cómo volvemos el SENA pues mucho más receptivo, mucho más, que responda mucho más al mercado laboral y pues que tenga mucho mejor calidad. Ahí hay un reto importante. Las secretarías de educación aquí juegan un papel muy importante que yo siento que no es tan estructurado, porque las secretarías de educación autorizan los programas. Hay muchos que no están registrados y hay muchos que se registran sin calidad. Entonces ahí las secretarías tendrían que hacer un esfuerzo, o tendríamos que hacer un esfuerzo en ese sistema de calidad que manejan las secretarías para efectivamente elevarle la calidad a este nivel educativo. La oferta es dispersa y no se ajusta en todos los casos a las necesidades del mercado, y esto es importante, sobre todo para la oferta del SENA. Y en este momento yo creo que tenemos una gran oportunidad de implementación de ese marco nacional de cualificaciones que permite muchas idas y venidas entre este nivel y el nivel de educación superior. Inclusive desde la media hasta este nivel, yo creo que hay muchas posibilidades de articulación de cosas si implementamos ese marco nacional de cualificaciones que finalmente se pudo sacar en los últimos años. Y pues hay que generalizar unos certificados de calidad. Este sector ha tratado de cualificarse a través de certificados de calidad, pero no están muy generalizados. Bueno, yo con esto terminaría la parte de la exposición y me encantaría pues oír las preguntas para pues mirar cómo complementamos lo que acabo de decir. Bueno, muchas gracias, Cecilia María. De verdad que maravillosa tu clase, tu exposición. Creo que quedan muchos interrogantes sobre gestión, sobre los diferentes niveles, sobre los retos, pero no sé si hacemos mero como una rondita rápido con preguntas de los estudiantes, y yo te tengo 2 preguntitas específicas, pero creo que son más importantes las de los estudiantes, las estudiantes. Juli o Helen, no sé quién las quiere hacer. Sí, profe, aquí los compañeros me hicieron el favor como de recoger preguntas recurrentes, les agradezco, y bueno, uno de los retos transversales a todos los niveles es la cantidad y la calidad de los docentes. ¿Cuáles mecanismos utiliza el sistema de educación en Colombia, no solo para tener los docentes suficientes, sino para garantizar que los vinculados tengan las competencias para garantizar educación de calidad? Esa la hizo Pablo Andrés Segura. Sí, mira, es distinto, todos los niveles la tienen, pero la tienen distinto. Es muy distinto, pues, las exigencias, dijéramos, que hay de los de primera infancia, que yo creo que probablemente son los más importantes, porque hemos visto la importancia de este nivel. Allí, dijéramos, no hay unas políticas generales, hay más bien, pues, como unos objetivos, y hay pues programas de formación aislados y diferentes en primera infancia. En educación y la cantidad pues está muy regulada por la oferta. Ahí realmente se tienen que tener, pues no se necesitan, como en la secundaria, por ejemplo, diversas especialidades, sino que realmente un profesor puede realmente tener los grupos, pero los grupos tienen que ser muy pequeñitos. Y eso sí está muy regulado, dijéramos, por la oferta, el número de profesores. La capacidad, pues, realmente es muy desigual, Y como no hay una política tan clara, ni un rector tan claro de ese nivel, pues no hay una política muy clara de formación de estos profesores. En la media, pues sí está todo, en la básica y la media está todo más regulado. Hay un problema con la cantidad de maestros, de si son las que se necesitan o no, porque ahí es donde uno no sabe dónde sobran. O sea, yo les cuento mi experiencia en Bogotá. Cuando yo llegué en Bogotá, me hacían falta cantidades de maestros para las áreas marginales. Pero cuando yo hacía la suma y aplicaba unos criterios globales, me decía, a mí me sobran maestros. Pero es que los maestros se iban concentrando en las áreas donde yo no los necesitaba. Obviamente los maestros no vivían en las áreas marginales. Entonces, dijéramos, esa distribución de los maestros es muy complicada. Entonces me sobraban en unas partes, o por lo menos había mucha concentración en unas partes y necesitaba en otras.
Entonces esa capacidad, dijéramos, de decir dónde necesita uno los maestros es sofisticada y muchas veces las entidades territoriales no lo manejan. Pues y además también pues hay ciertas intenciones políticas de que pues no se puede mover un maestro porque el maestro está contento aquí o le queda cerquita a la casa, en fin, y por cuestiones políticas no lo cambian. En fin, ahí hay una cantidad de problemas, dijéramos, de eficiencia para el número de maestros y sobre todo para la ubicación de los maestros. Estoy hablando de la pública, es distinto a la privada, pues porque la privada pues finalmente decide el número de maestros que tiene como los tiene. También dijéramos que ahí lo que les planteaba yo era un poco el problema de los que están en provisionalidad. Hay unos que entran, pues se hacen grandes concursos, que en este momento son nacionales, no los hace el ministerio, los hace ¿cómo es que la fundación, el Servicio Civil los hace? La Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión del Servicio Civil, y la demanda tiene que ser establecida por las entidades territoriales, pero muchas veces no es muy claro para las entidades territoriales o no lo pasan porque realmente hay un nivel de politiquería interesante, o sea, pues ahí pueden meter los maestros que quieren, aunque no hayan pasado el concurso, y hay cosas políticas, dijéramos, para meter gente que inclusive no tiene los requisitos, pero que los pueden meter porque es en provisionalidad. Ahora, hay también el lío de que en la provisionalidad, pues no llegan a tiempo los maestros. Hay un problema de administración importante y es un problema de capacidad de las entidades territoriales. Y bueno, y en la superior sí también es mucha autonomía de las universidades, entonces ahí la cantidad y la calidad, pues ahí lo que nos está pasando y que por eso también aumentan de manera importante, es que cada vez les hacemos muchas exigencias, o se les hacen muchas exigencias con razón de que tengan profesores de tiempo completo. Antes las universidades, y especialmente las universidades de garaje, o de parqueadero, como decía alguien por ahí, esas universidades simplemente tenían profesores de cátedra. Y ahí no había, dijéramos, un cuerpo profesoral que investigara, que trabajara, que estuviera ahí permanentemente generando conocimiento. Entonces se les está exigiendo cada vez más a las universidades que tengan profesores de tiempo completo. Y ahí hay algunas relaciones. Entonces ahí también se regula un poco, por lo menos el número de profesores de tiempo completo. Los otros simplemente dan materias específicas y pues los cuadra cada universidad. Pero el porcentaje de profesores de tiempo completo sí se está exigiendo, tanto desde el registro básico de los programas, como de los, obviamente, con mayores exigencias del nivel superior. Pero entonces, como ven, es distinto el manejo de la cantidad y de la calidad de los profesores dependiendo del nivel. Y en el nivel de la básica, que es, dijéramos, el grueso, pues ahí les estaba hablando de los 300, como 20.000 que tienen, que son de la básica. Ahí lo que necesitaríamos es realmente una claridad sobre cuál es la trayectoria de capacitación de esos docentes. O sea, primero, fortalecer obviamente las facultades de educación para que efectivamente den valor agregado. Ahí empieza todo el problema y toda la discusión de que a las universidades, que a las licenciaturas entra la gente con menos ICFES, que de alguna manera mide competencias, y que entonces por eso salen tan mal los maestros. Pero yo creo que ahí hay una cosa de valor agregado de las facultades de educación que yo creo que tenemos que fortalecer. Y por otro lado, el acompañamiento en la básica, muchas veces, y pues lo digo con conocimientísimo de casos, mandábamos capacitación, y realmente pues no se estaba mirando el profesor qué era lo que necesitaba y cómo iba armando su carrera y su desarrollo profesional. Mejoramos en una cosa. Antes, por ejemplo, con el estatuto anterior, usted subía con cualquier tipo de capacitación. Usted era profesor de arte, por decir algo. Usted hacía un curso en cualquier cosa, en la administración, y subía, y seguía siendo profesor de arte. No tenía que hacer... Es decir, ahora hay un poco más de organización en eso, de que usted efectivamente, cuando va a subir en el escalafón, sí demuestre que usted de todas maneras está siguiendo como una carrera en la cualificación de su especialidad, por ejemplo. Pero dijéramos que ahí tenemos
en el marco general de formación docente, ahí tenemos que trabajar, y me gustó mucho que saliera en el Plan Nacional de Desarrollo este marco de formación docente, que yo creo que nos hace mucha falta. Juli, hay una pregunta que se la podríamos hacer a los dos, tanto a Alfredo como a Cecilia María. No sé si me ayudas. Sí, profe, recogimos, bueno, aquí agradecerle a todos los estudiantes que preguntan, porque pues obviamente somos muchos y pues tratamos como de agrupar todo el equipo organizador, y sé que pues algunos se quedan por fuera, pero de verdad les agradecemos todas sus preguntas. Es sencilla, la hace Rosángela Reyes, pero creo que recoge como las intervenciones tanto del profe Alfredo como de la profe Cecilia María. Y dicen, además de lo financiero, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor reto en la educación en Colombia? ¿Arranco o arranca, Alfredo? Es que yo creo que... De esas preguntas que parecen sencillas. No, la verdad es que pues yo creo que tenemos problemas de financiación, pero es que ese no es el problema fundamental. Realmente, pues yo creo que el problema de calidad, realmente el país, como les digo, en términos del PIB está relativamente bien frente a los otros, en términos absolutos menos bien, pero realmente lo que necesitamos es mejorar calidad, y ahí está un reto enorme de saber qué son las cosas que mueven la calidad. Hacemos muchos programas, hacemos mucha capacitación, pero no movemos la aguja, no movemos, dijéramos, en términos de lo que aprenden los niños. Obviamente que venimos en un sistema que estaba aumentando mucho la cobertura, y sistemas que aumentan mucho la cobertura tienen problemas, dijéramos, en garantizar la calidad. Cuando usted está aumentando mucho la cobertura, usted inclusive improvisa maestros. Pero yo creo que la madurez del sistema educativo colombiano ya le permite pensar mucho más en términos de qué es lo que necesitamos y cuáles son los programas que realmente mueven la aguja en calidad educativa. O sea, entonces ¿cómo evaluamos qué es lo que estamos haciendo en las instituciones? Yo creo mucho que la magia está en las instituciones. Entonces, ¿cómo evaluamos ese trabajo de las instituciones y cómo apoyamos a esas instituciones educativas para que efectivamente transformen su quehacer pedagógico y generen más competencias en los estudiantes? Pero yo creo que Alfredo tiene mucho más que decir. No se te oye. Profe, tiene cerrado el micrófono. Yo quisiera insistir en un puntico importante, que es esto, es decir, se requieren dos cosas. Primero, no acabar lo que funciona. Segundo, tenemos que tratar de aprender de las buenas experiencias. Y yo creo que los docentes son fundamentales, pero los docentes, lo que encontramos y vimos que en las experiencias que presentaron como exitosas en la misión, por ejemplo, cuando hacen equipo con otros docentes de diferentes y hacen equipos multidisciplinares, y se basan para desarrollar su currículo en una experiencia cercana a su colegio, en la que entra la comunidad, eso mejora la calidad notablemente. Es decir, aprender de las cosas que tienen éxito y documentar las cosas que tienen éxito y tratar de ver cómo las ponemos en otro lado. Porque no puede uno decir que es un solo factor. Se necesitan, por supuesto, docentes bien documentados, pero si no participa la comunidad, si no participan los padres, nada de cucas. Uno encuentra cosas muy buenas, por ejemplo, en las escuelas de padres que hacen los jesuitas con su colegio de San Bartolomé, tanto el de la Merced como el otro, ¿sí? Logran mejorar de manera notable la calidad con esa colaboración. Y los otros, las experiencias que se logran con las comunidades son muy interesantes y logran realmente llegar a una calidad. Ahora, nos falta, como siempre,
a veces documentar y sistematizar eso para aprender de los éxitos, de los éxitos que se logran. Sí, yo diría, pues, la magia está en las instituciones educativas. ¿Cómo se arman esos equipos? Totalmente de acuerdo. Les quiero contar que hay muchas preguntas. Después se las vamos como a organizar y en otra sesión con los estudiantes ya nosotros pues les retroalimentaríamos con las respuestas que ustedes nos den. Creo que ya se nos agotó el tiempo con los estudiantes. Ellos vamos a tener un break y después tenemos una sesión por grupos pequeños para tratar de, claro, aquí tenemos en este momento 374 estudiantes conectados. Entonces, ahora nos toca irnos a grupos más pequeños para seguir discutiendo, pero quería nuevamente agradecerles de verdad, Cecilia María, Alfredo, es un lujo contar con ustedes, es un lujo que Colombia cuente con seres humanos y conocedores de temas de la educación como ustedes, entonces muchísimas gracias de verdad. Pero una oferta. Sí. Yo puse mi teléfono, mi correo ahí, por si acaso hay alguna pregunta, pueden mandarla. Yo la contesto. Super. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, entonces creo que nos vamos a un break de 15 minutos, ¿les parece? Y después entonces iríamos a los grupos que ya los tenemos